Muy bien, continuamos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo, también la 30 como aplicación. Estamos en Facebook, en donde estamos, por X, ahora es X, ex Twitter, ¿cuántas X acá, no? Arroba en donde estamos también en Instagram, en donde estamos Uru, nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos. Nos reencontramos afortunadamente con un colaborador del programa, que muchos de ustedes lo conocen por las redes sociales, por internet, por TikTok, cuando te golpeaban la puerta, ¿te acuerdas? TikTok, que es Carlos Barbosa, el guardián de la República. Por motivos de trabajo, por motivos profesionales, bastante intensa está su actividad en este momento del año, como nos pasa a todos, bueno, desfrecuentó un poquito el programa por motivos forzosos. No teníamos tanta frecuencia de contacto con él, pero afortunadamente pudimos reenganchar con Carlos Barbosa, el guardián de la República, y conversar estos temas de los cuales prácticamente en el país nadie habla. Nadie habla, Carlos, bienvenido. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Nadie ¿Qué habla. tal? Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, audiencia. Bueno, feliz, como decía, bueno, feliz, feliz. ¿Te vas a vestir de Papá Noel cuando venga a la fiesta? Sabés que me lo han ofertado muchas veces, pero me gusta más Björk, el de Vikingo, ¿Ah, sí? el Bueno, segundo, el hijo de Ragnar Lothbrok. Me gusta más ese estilo. vos tenés mucho de vikingo, ¿no? Te tiran. Claro, Claro. mirá, acá tengo todos los tatuajes también en el brazo, Ujú. todo de origen celta. Los celtas y los vikingos fueron expertos en el negocio, en el mercado, en el comercio, en la navegación. Son muy capitalistas los nórdicos, ¿no? Sí, Qué o si raro no que... son, todavía vienen monarquías de esa época. Sí, Los suecos, sí. los noruegos Mm. y los daneses son monarquías parlamentarias. Son monarquías parlamentarias y hay una casa que fue la casa que prácticamente fundamenta la necesidad de la república en Europa, a la cual le debemos mucho, que es la Casa de Orange o de Orange, la Casa de Holanda, la monarquía holandesa. Los Estuardo son los que plantearon que se tenía que republicanizar y democratizar a nivel parlamentario Europa. Es como el bastión, poca gente sabe eso. Interesantísimo. Por eso, viste, mirá, por ahí venía que me tiraba el naranja la camiseta holandesa, ¿no? De los Países Bajos. Este, ¿Qué te iba a decir? ¿Qué país raro que es Carlos? Es rarísimo Uruguay, porque mira, estaba pensando, estamos llenos de leyes inconstitucionales, un mar de leyes todas inconstitucionales, pero en temas centrales de la vida del país. En temas que la Constitución nos dice cómo tiene que funcionar el país, el Estado. Pues bien o pues mal, los legisladores dijeron, no, no leemos la Constitución, no, vamos a hacer lo que nos parece. Y ahí vos tenés el Código de Proceso Penal totalmente inconstitucional, desobedece desde el artículo 12 al 23, así, te la arranca la hoja y se terminó la garantía del debido proceso, el juez de sumario, las etapas procesales necesarias, la responsabilidad de los jueces. Ahora son fiscales que hacen lo que quieren y investigan lo que quieren investigar, lo que no quieren no investigan, y empieza todo este lío que estamos viendo los uruguayos. Tenés la ley de género, que es inconstitucional, viola el artículo octavo de que somos todos iguales ante la ley. Por lo tanto, la garantía judicial de ser tratados también todos por igual en nuestros derechos y obligaciones está usurpada por esa ley que plantea derechos y delitos vinculados a la condición de género. Tenemos la JUTEP, la ley que crea la JUTEP, en su nomen juris, como decimos los juristas, es decir, en su nombre jurídico, directamente la formula como un servicio descentralizado. Qué raro, digo yo, sí. El artículo 185 de la Constitución dice que los entes autónomos y los servicios centralizados solo pueden ser legislados a los efectos de cumplir con fines comerciales e industriales. Ah, que eso fue el... Una industria. Claro, para, por ejemplo, ANCAP, yo qué sé, la UTE, tienen un fin comercial, un fin, pero no podés hacer un servicio descentralizado para que sea un órgano de control de la información, y en este caso es como una especie de, casi de policía entre lo que es las declaraciones juradas y las investigaciones a los civiles, ¿no? También bastante reñido con los principios constitucionales. Bueno, fue lo que presentó Sartori, que presentó la excepción de inconstitucionalidad contra la ley directamente, que a su vez inconstitucionalmente e ilegalmente le exigen
que declare en una declaración jurada los bienes patrimoniales de su esposa cuando no integra él con su esposa un régimen patrimonial de bienes, porque no se casan en Uruguay bajo el régimen clásico de la sociedad conyugal. Pues tenemos dos regímenes en Uruguay, ¿no? Sociedad conyugal, separación de bienes. Pero en el caso de él, no es el de la separación de bienes, sino que se casó en Suiza y en el régimen suizo no hay integración patrimonial cuando consagras matrimonio. Te otorgan los derechos civiles matrimoniales de la guarda, tenencia de tus hijos, mantenimiento, la heredabilidad que tus hijos tienen de tu patrimonio, pero no se integran los patrimonios de los cónyuges. Eso está todo declarado por él. Bueno, insistieron con que tenía que hacer la declaración jurada para combatir la corrupción. Digo, todo inconstitucional. Y Pero además llegan hasta por ahí nomás, nadan hasta llegar a la orilla y se van en la orilla, porque quien presentó la denuncia fue el directorio de Antel, no fue Jutep, director de Antel por los gastos en el Antel Arena, que fueron 119.721.147, que el día que la Jutep, firmado por Jorge Castro, delegado por parte del Frente Amplio, miembro del Partido Comunista, puso de que el Antel Arena valía 119.721.147, al otro día le pidieron la renuncia. Pero ahora que vos estabas hablando de las leyes anticonstitucionales, yo me acuerdo, porque en estos días escuché el tema de Milei, de los desaparecidos, que eran 30.000. Yo me acuerdo de una ley, pero firmada y aprobada por el Senado, integrado en su mayoría por integrantes del Frente Amplio, votó la ley 17.894. ¿Pero qué tenía de particularidad la ley 17.894? Que había gente capacitada, estaba Corseñac en el medio. O sea, vos podés disentir con lo que diga, pero no te puede decir un disparate porque es una persona instruida. catedrático de Derecho Constitucional. Bueno, la ley 17.894 es la que le da el carácter de desaparecido a una persona. Se aprobó el 4 de septiembre del 2005 con 13 votos por parte del Frente Amplio a favor, y el resto de los 9 votos que faltaron, porque eran 24 en total, lo dieron blancos y colorados. O sea, de 24 13. De ahí dicen que las personas con declaratoria de ausencia por desaparición forzada son 26. Bien. Que son las que están en el anexo 3.1 de los informes final para la paz. Se terminó. Después de eso, ¿qué hicieron? Hicieron la ley 18.596, que habla solamente de la reparación. O sea, no habla si las personas realmente fueron desaparecidas o no. Habla de la De reparación los patrimonial. efectos civiles de la reparación, la indemnización. Pero ¿quiénes integran? Pero mirá lo gracioso, que no sé si lo hablamos alguna vez. ¿Quiénes integran esa comisión que decide si una persona es desaparecida o no? A ver, ¿Quiénes integran? ¿quiénes integran? Un integrante del Ministerio de Educación y Cultura como presidente. Un integrante del Ministerio de Economía y Finanzas. Un integrante del Ministerio de Salud. Y 2 integrantes designados por el Ejecutivo a sugerencia de las organizaciones sociales de familiares de niños desaparecidos. O sea, si me estamos hablando inconstitucional, ahí el Parlamento está excediendo sus funciones y encima creando un Frankenstein que es el que decide si una persona es resarcida económicamente por la desaparición forzada, incluyendo en esas personas que fueron beneficiadas económicamente, los familiares, por la desaparición, gente que ya había sido anteriormente descartada. Sí, sí. Acá se da lo que dice el doctor Luz. Parece que el Parlamento uruguayo hace muchos años se dedicó a montar, a diseñar desde lo legislativo un Estado paralelo a la Constitución. Nos van creando un Estado paralelo, monstruoso, que desobedece los principios constitucionales. Porque eso que vos decís, por ejemplo, plantea pero una severa inconstitucionalidad gravísima. ¿Cómo una institución civil del Estado
sin atribuciones jurisdiccionales de acuerdo a la Constitución, de acuerdo al Código Penal, puede llevar adelante la determinación de quiénes son desaparecidos. Porque el delito de la desaparición, que es precisamente un delito, ¿no? Entonces, si es un delito, ¿qué admite un delito? Para que se tramite, digamos, la investigación. Denuncia. Y la denuncia puede ser de parte o puede ser de oficio. ¿Ante quién? ¿Cómo era este instituto? La institución de... Derechos Humanos, Por eso, Instituto Nacional. exacto, ese es uno de los monumentos de las leyes inconstitucionales que tenemos, además una casa reciclada, monumental como la ley inconstitucional. Pero vos decís, no, ¿dónde tiene que radicar la denuncia? En un juzgado penal, Ujú. poder judicial, ¿no? Es decir, o los famosos, o los viejos juzgados de instrucción penal ante un magistrado, artículo 15, artículo 16. Hoy sería ante la otra ley inconstitucional, que es la ley que creó el Código del Proceso Penal, conjuntamente con la ley de la Fiscalía General de la Nación, porque tendría que ser ante fiscales, inconstitucional. Viste que es raro este país, ¿no? Y este país, esto lo tiene la prensa, la gran prensa, el sistema político, ojo, el sistema político, yo decía hoy en el programa, pongo la mano así, la clase política más bien, ¿no? Porque es de este lado, sí, de centro izquierda, sí, es un círculo así hacia la izquierda, sí, grande de negociación, ¿no? Grande de negociación, donde la Constitución está desobedecida, nos han legislado un Estado inconstitucional, pero vos escuchás, yo que sea diputados como los de Ciudadanos que dicen que hay que profundizar los derechos de género. Escuchás, por ejemplo, que Carolina Cose a través del Solís le prohíbe exhibir una obra al doctor Rama porque no la presenta en lenguaje inclusivo. Escuchás que en el Partido Colorado hubo un proyecto, ¿te acordás de Ope Pasqué por la eutanasia? O escuchás, por ejemplo, también a Schipani y al sector de Ciudadanos decir que hay que profundizar en aspectos vinculados bueno, a los temas de género. O a Beatriz Argimón, que está preocupada porque no prospera el tema de las leyes de cuotas, por ejemplo, ¿no? De que tiene que haber tanta mujer y hombre. Pues sí, Sí, che, estamos realmente en las miasmas de la racionalidad del Estado de Derecho, estamos hablando cualquier cosa, ¿no? Y sí. ya estamos en cualquiera, es un Es que show tienen que, barato. pero cuando vos decías ahora recién, tiene que ir a la justicia. Y justicia se tiene que hablar cuando, para que haya justicia, las cosas tienen que ser justas. Poder judicial. Por Ah, ejemplo, ya lo dijiste vos, esto tiene que ir a la justicia por José Luis, no, Luis Eduardo González González, una persona que está como dentro de los desaparecidos, ya fue a la justicia, la familia. ¿Qué logró? En agosto de 1991, mm, un juzgado letrado condenó al Ministerio de Defensa a darle una indemnización a la familia por $156.000. mm, Después, estos monos sabios hicieron la ley 18.596, otros $80.000. O sea, empezó a sumar sí, sí. $156.000 por el juzgado, $80.000 que le da Sí. el Parlamento. Y ahora fue el caso que salió junto con Majdanek y Mm, otro. ujú, Le tiene que dar $235.000 más ujú, por Luis Eduardo González González. O sea, una cosa sí, sí. que inclusive ya estaba juzgada, está bien que puede ser una corte internacional, tomarse otro nivel las cosas, pero esto había sido juzgado en el 91, le han pagado $156.000, Mm, en el 2011 le pagaron $80.000, ahora 230, total, mm, fue un negocio de Luis Eduardo González González para la familia mm. de $475.000. Y le pagaron en cuota, ¿viste? O sea, el Estado se ve que es tan bueno que va haciendo pago en cuota de la reparación patrimonial. Pero para además, hay otro dato acá, muy importante. Viste que empezó todo este negocio de la desaparición forzada, porque no hay que olvidar que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el año 1997 asume el estatuto jurisdiccional de tener precisamente eso, atribuciones jurisdiccionales ante los estados que consulten por temas vinculados al delito de desaparición forzada.
Antes era un organismo meramente consultor que no tenía efecto vinculante. Ahora dice ese estatuto que Uruguay suscribe que tiene efecto vinculante. Si Uruguay consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por fulano, mengano, a ver si se dio el delito de desaparición forzada y los grandes sabios, estos letrados, asesores letrados de la CIDE, de la CIDH, ¿no? De Sí, la Corte Interamericana de Derechos Zaffaroni, Humanos, dicen básicamente. que sí. Bueno, tiene el efecto de una sentencia que obliga al Estado uruguayo a llevar adelante estos casos. Ahora bien, esto viste que hay que ir por partes. No voy a caer en el lugar común de decir como Jack el Destripador, pero vamos a ir por partes. El delito de desaparición forzada es un delito que surge en el 97. Uruguay entonces tiene que reconocerlo a partir del año 97. En el derecho penal existe un principio que tiene que ver con la estabilidad jurídica o la seguridad jurídica, que refiere a la norma penal en el espacio y en el tiempo, que establece que no es retroactiva la ley penal más grave. Es decir, no se puede aplicar una ley penal más grave respecto a la ley penal que existía en el pasado. Cuando dice el derecho penal eso, quiere decir que esa ley tiene una punibilidad mayor. La misma figura delictiva tiene más pena, no se le puede poner más pena. Pero hay otra figura en el derecho penal que es un proverbio latino que dice nullam penam sine leges est. Es decir, no hay pena, no hay penalidad si en el pasado no había figura penal. Si no había tipificación penal, no puede haber pena. No se puede aplicar una figura delictiva que no existía en el pasado porque la creaste en el presente. No podés, porque rompés toda la seguridad jurídica. Seríamos todos libres con libertad condicional, porque mañana se le ocurre a uno crear una figura delictiva y nos agarraría a Usar Zoom, nosotros. Claro, usar Zoom pasa a ser delito. sí, o hacer una crítica, simplemente una crítica a la ideología de género ya es por sí es delito como en Canadá, que no podés ni hablar, bueno, y que te lo aplicaron hacia el pasado. Bueno, eso se hace con la Fiscalía de Lesa Humanidad. Tremenda ley inconstitucional, ilegal, porque no solo es Pero, inconstitucional, ¿por qué? pero Primero porque está Rubén, dentro de la Fiscalía. Es una fiscalía con atribuciones muy particulares, que la tenían los jueces, pero aplica un delito que no existía en el pasado y es ilegal. ¿Por qué? Porque el artículo 15 de nuestro Código Penal dice que no se puede aplicar un delito que no existía en el pasado. Enulan penas sin leyes. Entonces, pero Rubén, yo tengo acá enfrente mío en la computadora la sentencia de Maidanic y otros contra el Estado uruguayo, que es por lo que se hizo no claro. hace unos meses, Mm. hubo un acto en el Palacio Legislativo y no estaba el presidente, el que la presidió, la que la presidió fue Argimón, no sé si te recordás. Sí, pero El tema de para un poquito que te voy a decir esto. ¿Podés poner el artículo 15 antes del Código Penal y lo leemos? Buscate el artículo 15, porque quiero cerrar este comentario con esto. Por eso dije lo de lesa humanidad, para hacer una analogía con este delito de la desaparición forzosa o forzada, que es una tipificación penal que empieza a regir en el año 97 en adelante, y Uruguay no puede aplicar el delito de desaparición forzosa para 40 años para atrás. La Corte te lo leo, Interamericana de los Derechos Humanos, como toda corte surdópata, lo que hace es lo siguiente, te dice lo siguiente, te dice, no, debemos respetar el principio universal del derecho penal de la no retroactividad de la ley penal más grave o de la ley penal inexistente. Vos decís, mirá, bien, bien, mirá qué coherente, va pero bien después no lo aplica. pero después te dice, pero respecto a la desaparición forzosa, en todo tiempo deberá investigarse. Qué esquizofrenia, es tan peor que mi ley. O sea, son más Pero, esquizofrénicos que mi ley. Viste que mi ley te dice, Bullrich es una gran persona. Yo tengo mucho en común y me parece que va a ser una gran política. Lo pones a los 2 meses, Bullrich es lo peor de la política argentina, no la puedo ni ver. Es decir, es un estado, viste, de contradicción. Te dicen eso, leete la carta orgánica artículo 15 del Código de Proceso Penal. Leyes penales en el tiempo y eficacia procesal. 15.1. Cuando las leyes penales configuren nuevos delitos o establezcan una pena más severa, no se aplicarán a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia. ¿Cómo? A ver de nuevo, a ver de nuevo. No se aplicarán a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia. ¿Viste?
¿Está claro, no? No, ahora yo Pero Rubén, pregunto Rubén, esto y te doy la yo te palabra. decía, ¿No leen, o sea, no leen nuestros, o no sea, entienden. nuestros documentos jurídicos, no los leen o no Pero los quieren Rubén, leer? pero estamos hablando, el Zaffaroni, Zaffaroni, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Mm, que es argentino. sí, Durante muchos años, presidente de la Suprema Corte de Justicia Argentina. O sea, mm, estamos hablando de una persona que tiene una trayectoria de ¿cuánto? ¿50 sí, años? sí. ¿40 años? Sí, pero marxista, Bueno, de la teoría bueno, neoconstitucionalista. pero esta persona dice, Mm, estamos hablando de Majdanek y otros mm, contra el Estado uruguayo. Dice, la Corte, escuchá, porque es sí, lo mismo, estamos sí. hablando lo mismo en diferentes documentos. Punto 54. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Majdanek y otros contra el Estado uruguayo. Dice, punto 54, hoja 16. Mm, La Corte hace notar que los hechos anteriores al 19 de abril de 1985, fecha de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana por parte del Estado uruguayo, mm, relativos a Diana Majdanek, Silvia Reyes y Laura Raggio, mm, serán considerados como antecedentes de los hechos propios del caso sometido al conocimiento del tribunal. O sea, serán antecedentes sí, anteriores. sí, El que, de conformidad con su competencia temporal en relación a estas tres presuntas víctimas, evaluará circunstancias posteriores al 19 de abril de 1985. mm, Evaluará circunstancias posteriores al 19 de abril de 1985 y después pena a Uruguay a pagar por un hecho ocurrido el 21 de abril de 1974, 11 años antes. otra esquizofrenia, claro, 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 una contradicción gravísima. Pero estamos hablando, empezamos a decir Mm, lo mismo que vos decís. mm. Mirá qué bien, dice, no puede jugar, qué bien, estamos bien. Y Claro, después atrás te dice, otra cosa te quiere pero sí, matar. pero deberá ser reparado, pues, claro, claro, claro. Sí. Vamos a cerrar este Zoom, Carlos, y grabamos otro, porque quiero compartir Dale, contigo lo que mi ley dice respecto a los desaparecidos. Y si te parece, lo dale, podemos desglosar y analizar un poquito, que está muy dale. entretenida esa parte de un debate de bajo nivel, ¿no? Mm, Muy bajo nivel, pero me parece interesante. Quédate ahí, ¿eh? Seguimos conversando con el guardián de dale. la República, Carlos Barbosa.